Hola, soy Lizeth López del equipo de Natatio Argentina desde la Ciudad de México. Hoy nos acompaña un gran referente del hockey sobre césped. Él es una persona bastante importante, precursora incluso en este rubro. Nos acompaña ahora a Diálogos Natatio Argentina 2025, nada más ni nada menos que un referente de hockey quien jugó 250 partidos internacionales. Nominado al mejor jugador del mundo, integrando el equipo ideal. Campeón panamericano, capitán de la selección mayor argentina de hockey masculino. Deportista olímpico participando en los Juegos de Sydney 2000 y Atenas 2004. En la Champions Trophy Holanda 2003 y España 2005. Capitán de la selección mayor de Argentina de hockey masculino durante los Mundiales de Malasia 2002 y Alemania 2006. Como jugador se desempeñó en Argentina en el Club Vanade, en Alemania para el UHC Hamburg y en Holanda para el Orange Zwart. Tiene una trayectoria como entrenador de la selección mayor argentina de hockey, los Leones, y como head coach y entrenador de primera división, actualmente en Club de Amigos. Felicidades, Germán Orozco, y bienvenido a Diálogos Natatio Argentina 2025. ¿Cómo estás? Hola, Lizeth, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Acá estamos siguiendo o tratando de seguir desarrollando un poco el hockey, ¿no? Que tanto me apasiona. Muy bien. Germán, tengo para ti una serie de preguntas que son de interés, que mantienen bastante o contendrán bastante información para las personas que deseen saber sobre este deporte y sobre ti. La primera es: el liderazgo es un factor que destaca en tu trayectoria. A partir de esto surgen las siguientes 3 inquietudes para realizarte. Número 1, ¿cuáles son los factores principales que deben considerarse para una óptima gestión de equipo, especialmente en la instancia formativa del deporte? Número 2, ¿cómo se generan los lazos de confianza con el jugador para una planificación y obtención de los objetivos? Y la tercera, ¿qué es la técnica de la hamburguesa que conocemos de tu autoría? Cuéntanos, Germán. Bueno, esa no es autoría mía, es una forma que yo tengo de llamarla, pero bueno, después ahí al final hacemos un poco referencia a eso. Bueno, el tema del liderazgo. El liderazgo creo que muchas veces está como innato en la persona, ¿no? Como que ya viene con la persona. ¿Se puede construir? Creo que sí, que se puede construir a personas que quizás no lo tienen ya incorporado. Creo que se puede construir en esas personas. Porque en realidad el liderazgo es la capacidad que va teniendo cada individuo o en un individuo en particular sobre la influencia que puede tener sobre otras personas, ¿no? Es decir, un líder trata de convencer o influir a otra gente a trabajar en pos de un objetivo, ¿sí? Bueno, en nuestro caso, en un objetivo deportivo. Pero bueno, todo líder obviamente tiene que tratar de poner metas, de poner objetivos como para poder cumplir, pero necesita de que gente atrás, ¿sí? O gente que está a su cargo, las lleve a cabo. Para eso obviamente que hay que convencer a esa gente para hacerlo, ¿no? Porque ya conocemos que en el rubro empresarial también hay muchos líderes que son los que van, ¿no? Poniendo estos objetivos de la empresa o de lo que sea. En el deporte obviamente también pasa, pero hasta incluso creo que pasa a nivel familiar, ¿no? En donde hay una cabeza de la familia y el resto es como que va cumpliendo estos objetivos o va tratando de ir a esos objetivos. Obviamente que para poder ser líder dentro de un grupo necesitamos de aptitudes y de actitudes, ¿no? Que son dos cosas totalmente distintas. Uno son las capacidades, ¿no? El poder que tenemos o que podemos ejercer, y el otro son las disposiciones que uno tiene pensando más en el querer hacer las cosas, ¿sí?
obviamente que un líder también tiene que determinar valores para que el resto del el equipo con el que uno está trabajando se pueda desempeñar. A mí lo que más me gusta cuando trabajo cuando trabajo como coordinador en realidad del club donde estoy trabajando, que trabajo a la par con otros entrenadores para llevar a cabo sus equipos, ¿no? Para objetivos que tienen que llevar sus equipos, es obviamente planteamos los objetivos, ¿sí? Pero en base a valores y en valor, el que más considero importante es que no estamos trabajando solamente con jugadores o con jugadoras de hockey, sino que estamos trabajando con personas, ¿no? Entonces, lo principal es eso, ¿no? Ese trato que uno tiene que tener hacia sus jugadores, hacia sus jugadoras, con todo lo que uno puede considerar dentro de esos valores, del respeto, de la humildad, del compromiso. Bueno, cada uno pondrá los suyos, ¿no? Pero me parece que lo importante siempre es acordarnos de eso, ¿no? De que estamos trabajando con personas. En muchos casos también son chicos o son niñas con edades tempranas, en donde tenemos que ir enseñando un montón de cosas, que no es solamente tener un librito y en base a ese librito ir manejándonos, sino que lo más importante es el trato, ¿no? El trato de este feedback que tenemos que tener con nuestras jugadoras, que a veces tiene que ser a nivel grupal, a veces tiene que ser a nivel individual, porque no todas ni todos responden de la misma manera. Y bueno, y eso, y una de las cosas, como cuando me fui formando como entrenador, me gustaba escuchar otros entrenadores, me gustaba leer sobre otros entrenadores, me gustaba ver sobre otros deportes, analizar distintas cuestiones, y ahí es donde encontré la técnica esta, que bueno, yo la llamo la técnica de la hamburguesa, que está sobre todo relacionada para hacer correcciones, ¿no? Uno, nada, como decía, a nivel empresarial, a nivel deportivo, hasta incluso en la familia, tenemos que corregir cosas. Pero si la forma de corregir las cosas es siempre mostrando lo negativo, la absorción de esa información creo que no es la que uno pretende, ¿no? Cuando uno trata de resaltar sobre algo negativo lo que está haciendo mal, y no le damos las herramientas para corregirlo y hacerlo bien, nada, no vamos a poder solucionar esos errores. En el deporte nos pasa mucho, en el hockey es un deporte muy, muy técnico también, entonces hay muchas correcciones que se tienen que ir haciendo constantemente y nada, yo siempre pongo el ejemplo de que cuando uno quiere hacer un pase, ¿no? Entonces, la hamburguesa sería, tenemos un pan, tenemos la carne o la hamburguesa en sí y tenemos otro pan, ¿sí? Entonces, la carne sería el error que estamos cometiendo, ¿sí? Lo que estamos haciendo mal. Pero la primera capa y la última capa son de correcciones y de también darle ánimo, ¿no? Entonces, quisiste hacer este pase en esta situación del campo que no era la correcta, ¿sí? Porque la empuñadura del palo estaba mal o lo que sea, pero no importa, hay que seguir insistiendo con eso porque te va a terminar saliendo bien, ¿sí? Entonces como que hacemos algo positivo, lo negativo que es la corrección y después terminar con un refuerzo de algo positivo nuevamente. Claro, muy bien. Esta técnica que nos explicas, comprendo entonces que lleva una parte bastante humana, como lo que nos estabas mencionando anteriormente, una parte de bastante empatía y más que autoridad, porque como entrenador siempre es importante recordar exacto lo que nos has dicho. Estamos tratando con capital humano, con emociones, con personas. Sí. Sí, creo que eso es lo más importante, ¿no? Si yo soy súper negativo todo el tiempo, estoy transmitiendo eso, ¿no? Y muchas veces, para realmente, quizás hay otro tipo de líderes que le da resultado a otras cosas. A mí me gusta mucho más empatizar con esta parte humana, como decías vos, Felicet, en donde, como dije antes, estamos trabajando sobre personas. No todos responden de la misma manera, pero me parece que cuanto uno es más empático con ellos, nos van a responder de la mejor manera, ¿no? Esos jefes gritones que tenemos nos hacen llegar de mal humor al trabajo, sino y lo bueno de esto, yo lo que siempre digo en las etapas formativas dentro del hockey es que lo importante es que nuestras jugadoras quieran volver al siguiente entrenamiento o quieran venir al siguiente partido.
Si yo las estuve tratando mal, o gritándoles demasiado, o haciéndole demasiadas correcciones negativas, y las ganas que van a tener de volver es muy poca. Entonces prefiero siempre verlo desde ese lado. Claro, claro, el riesgo siempre, incluso de perder un gran talento por la cantidad de frustración que se le puede poner encima, ¿no? Muy bien. Germán, entonces, el hockey sobre césped argentino se ha logrado posicionar como un referente mundial. ¿Cuál consideras tú que sería la razón fundamental para que esto haya sucedido, que sea un gran protagonista? Eh, Creo que hay dos momentos claves en el hockey que hicieron que cada vez se haga como más popular, ¿no? El primer momento clave es un poco antes de Sydney 2000, de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, en donde se crean las Leonas, donde empiezan a tener su nombre propio. Antes eran la selección de hockey tanto masculina como femenina. Eh, es un proceso que se venía haciendo ya desde muchos años anteriores. Siempre en mujeres fue como más popular el hockey porque era el deporte en equipo más popular dentro de la Argentina, pero en varones no, que en varones hace un salto muy grande después de la medalla de oro de Río. Y yo creo que la clave para que el hockey para que el hockey en general se mantenga en la elite mundial es con el profesionalismo que se entrenan los leones y las leonas, siendo un deporte amateur. Reciben solamente unas becas a nivel nacional, pero es amateur, no se puede vivir de eso. Pero se entrenan mucho tiempo comparándolo con, por experiencias y por conversaciones con otros entrenadores de otros países, se entrena muchísimo más que en otros países. También a veces hace que las distancias en las que se manejan quizás los europeos, por sobre todo, que los países son más chicos y el traslado es un poco más chico, ellos buscan más hacer tipo concentraciones una vez por semana, 2 veces al mes, pero acá en el país se entrena todos los días. Eso llevado a que el nivel se va manteniendo, los equipos se van manteniendo a nivel top a mundial, hace que también muchos jugadores vayan a jugar, o muchas jugadoras vayan a jugar a las ligas, a las mejores ligas que están en Europa. Y entonces todas esas dos cosas conjugadas hacen que el hockey siga siendo un deporte a nivel argentino como muy importante. Perfecto, muchísimas gracias por la información tan valiosa que seguramente va a apoyar y ayudar muchísimo a otros entrenadores que están encabezando sus grupos también. Bueno, actualmente tú coordinas los estudios en hockey sobre césped dentro de Natació Argentina. Llevas a cabo la diplomatura en hockey sobre césped y también la primer tecnicatura universitaria en hockey sobre césped. ¿Cuáles son los objetivos que tú deseas alcanzar y a los cuales quieres llevar a los alumnos, a los alumnados de estas ofertas de estudio que encabezas? Mi principal es transmitir un poco mis experiencias, ¿no? Tengo una trayectoria como entrenador desde muchísimo tiempo atrás porque desde chico ya me gustaba y ya trabajaba con divisiones inferiores dentro de mi club o en otros clubes. Entonces voy transmitiendo un poco mis experiencias. Como vos hacías referencia al principio, tengo conocimiento del hockey internacional porque he jugado internacionalmente, he competido en otras ligas que no es solamente la de Argentina o la de Buenos Aires. He escuchado mucho, me ha interesado mucho, entonces quiero transmitir todas esas experiencias mías para seguir formando entrenadores, ¿sí? Mi función también, así como decíamos, que el líder va formando, ¿no? O somos como docentes. Bueno, en este caso mi función es esa, transmitir mis ideas para ir formando distintos entrenadores. El hockey es un deporte en donde en muchos casos el entrenador también se le paga por entrenar equipos, entonces también me parece que es una herramienta de trabajo muy valiosa en estos momentos, y que si uno lo logra hacer con mucho conocimiento, más la pasión que uno le puede meter, más
los buenos tratos, que es lo que más hago hincapié yo. Nada, creo que vamos a seguir formando entrenadores, y si nosotros seguimos formando entrenadores, vamos a seguir sacando jugadores de calidad, equipos de calidad que hagan que, por ejemplo, en este caso, el hockey argentino siga estando en la Liga Mundial. Bien, Germán. Y bueno, hablándonos de esta experiencia que tú buscas transmitir y que también se vuelve bastante valiosa y una herramienta incluso de aprendizaje para los alumnos, dime, ¿cuál sería una recomendación o sugerencia que tú le darías a un joven, a un chico o a un adulto que quiere convertir el hockey sobre césped su proyecto de vida? Primero con la pasión que uno se lo tome, ¿no? Me parece que aunque tengamos otro tipo de trabajos, también la pasión con la que uno se vaya formando para ser entrenador, creo que es fundamental. Es esa pasión sumada al estar en aprendizaje constante. Yo siempre, cuando doy la diplomatura, cuando doy la tecnicatura, siempre hago un poco referencia a eso, ¿no? Que estamos todos para aprender. Hasta incluso yo, que estoy a cargo de la diplomatura y la tecnicatura, trato de aprender de los alumnos que voy teniendo, ¿sí? Cada uno tiene una visión distinta, cada uno tiene su forma de pensar, entonces está bueno ir aprendiendo un poco de todo eso. Así que es esa pasión, más seguir formándonos, más el hecho de no olvidarnos estas cosas que hacía mucha referencia antes. A mí lo que más me preocupa a veces son encontrar esos entrenadores que para mí las formas no son las indicadas, ¿no? Yo prefiero formarlos a mi forma, que después ellos cada uno va teniendo su impronta y demás, pero bueno, eso es una de las cosas que más referencia hago. Hay mucho hockey en Argentina, hay mucho material para seguir trabajando. Creo que hay muchos formadores muy buenos, y hay muchos entrenadores que se van a convertir en muy buenos, siempre y cuando traten de seguir formándose, no encerrarse en una sola idea, sino que seguir aprendiendo, y creo que eso es lo más valioso. Perfecto, claro que sí. Y además hay una parte que me genera muchísima curiosidad, Germán, con respecto a esta transición que tú tuviste. Primero, creo que comentábamos al inicio, de no tener un referente o una inspiración cercana, sino de haber llegado al hockey sobre césped por ti mismo, con tus amistades, con tus conocidos, tener que edificar esta figura deportiva en ti mismo, tener que construirla, llegar tan lejos, porque honestamente ser un jugador olímpico no es cualquier cosa. Además, fuiste nominado a mejor jugador, entonces no es cualquier cosa. Tener esta transición y luego pasa un tiempo en el que tienes muchos logros y disfrutas, fructifica, y te tienes que convertir ahora en entrenador. ¿Cómo es esta transición? ¿Qué aprendiste? ¿Cuál fue el cambio que sufriste? Cuéntanos un poquito de eso, Germán. Bien, sí, siempre se habla un poco de eso, ¿no? La parte del retiro como jugador. Pero bueno, como decía antes, yo traté de mantener ese fuego interno encendido que me hacía trabajar como jugador para poder llegar, que en realidad nunca fue como que lo planifiqué, se fue dando en base a nada, lo que uno va desarrollándose como jugador, pero necesitaba como mantener ese fueguito prendido. Gracias también a mi profesión, yo soy kinesiólogo, entonces un poco también gracias a mi profesión, cuando dejé de jugar, automáticamente entrenadores que estaban trabajando sobre los seleccionados me incluyeron como kinesiólogo dentro de su staff. En realidad ellos lo que me decían es: nos parece que con tu experiencia como jugador, más tu trabajo como kinesiólogo, nos podemos sentar cuando estemos en un viaje, en una mesa, después de haber jugado un partido, y todos podemos opinar sobre el juego. Entonces, en definitiva, era como un kinesiólogo que también observaba lo que estaba pasando en el partido, no solo de prevención de lesiones, o ver si había algún tipo de lesión o rehabilitar a algún jugador, sino que también poder opinar un poquito de lo que estaba pasando. Entonces también creo que gracias a esos entrenadores que me fueron incluyendo, se me hizo como más fácil ese dejar de jugar
y nada, de convertirme después en entrenador de elite, por llamarlo de cierta forma. Uno ya era entrenador, pero quizás faltaba un poquito más de esa chispa, ¿no? Para poder completar todo lo que uno tenía como jugador, ¿no? Entonces ahí la transición es entre dejar de jugar y automáticamente ya seguir involucrado y seguir en el día a día con el tema de entrenamientos y demás, como que se me decía más fácil. Al principio se hace difícil porque uno quiere volver a meterse dentro de la cancha, pero ya sabe que físicamente, por edad y por cambios que también se van desarrollando en el deporte mismo, no podía seguir. Entonces creo que nada, en mi caso fue como más llevadero. Bueno, sí, este acercamiento y esta oportunidad de permanecer algo próximo a todo este terreno, creo que es reconfortante. Pero igual, creo que en ti sigue habiendo este gran deportista, esta gran figura, y obviamente lo estás transmitiendo, lo estás haciendo increíble. Eso es evidente, estás dando resultados. Y entonces, no de nada a ti, Germán. Entonces, para finalizar, para cerrar, me gustaría revisar si tú quisieras transmitirle algo más a las personas que están dentro de este rubro deportivo, dentro del hockey sobre césped, o a cualquier otra persona a la que le interese algo. Fíjate que hay algo muy importante que siento que también no mencionamos mucho cuando hablamos en encuentros con deportistas o con entrenadores, y es la parte del talento, de la motivación y de la disciplina. Creo que tú has logrado conocer entonces las dos partes y nos podrías aportar esto. ¿Cómo tú consideras que es suficiente o no el talento? ¿Qué parte necesita el talento para poder llegar? Y cuando no hay talento, pero hay ganas, ¿qué se puede hacer? ¿Qué les puedes decir a estos jóvenes, a estas personas que tienen ese deseo? Sí, a ver, ahí hay una gran verdad, ¿no? Que muchas veces se cree que la persona talentosa le va a resultar mucho más fácil llegar. Pero yo creo que el sacrificio más la voluntad de cada uno eh, para entrenarse, para esforzarse y demás, termina siendo mucho más valioso, ¿sí? que el talento en sí. Hay muchísimos casos y en muchos deportes en donde se ha comentado que quizás no eran grandes talentos de entrada y que después terminan siendo muy buenos o jugadores destacados en sus deportes. Y eso está dado más por el sacrificio, por el querer mejorar todo el tiempo, por no satisfacerse con pequeñas cosas o pequeños logros nada más. Y creo que el habilidoso también necesita eso. Si el habilidoso incorpora además todo ese sacrificio, toda esa voluntad, todo ese esfuerzo, termina siendo un destacado, ¿no? Que bueno, hay un montón de casos también. Pero el que no tiene quizás ese talento en base a un gran esfuerzo, en base a un gran sacrificio, a ver, el esfuerzo y el sacrificio, no digo solamente en el tema del entrenamiento, sino el tratar de entender, ¿no? Porque muchas veces en el deporte no se toma tanto en cuenta el entendimiento del juego en sí, ¿sí? Me parece que el entendimiento del juego para cualquier deportista es fundamental. Entonces, después el resto se puede lograr igual. Perfecto, lo pusiste con palabras que me gustaron mucho, el habilidoso, ¿sabes? Eso creo que nos da también una pauta para entendernos que esto es tierra de todos. Esto no es nada más para personas que como decíamos, nacen con el talento. Es necesaria esta parte de la disciplina y de conocer el deporte. Bueno, Germán, ha sido un gusto para mí charlar contigo, conocer un poco sobre tu trayectoria. De verdad es admirable, me llevó una nueva inspiración. Y pues queremos nosotros agradecerte por darnos tu tiempo, por prestarnos estos minutos para comunicar lo que tenías que comunicar a la gente que nos escucha. ¿Hay algo más que te gustaría decir antes de despedirnos? No, Alice, muchas gracias, muy, muy amable en este diálogo.
Nada, agradecerles a todos por prestar atención, por sacar, como siempre digo, aprender, aunque sea 2 cositas. Si ya aprendieron 2 cositas o si se llevan 2 cositas de esta charla, para mí ya es suficiente. Así que nada, ese es un poco lo último para decir. Muchísimas gracias. Gracias al staff y pues me despido de todos ustedes desde la Ciudad de México. Ha sido para mí un honor nuevamente estar con Germán y con ustedes. Hasta la próxima.